Hermanos, buenos días, feliz sábado. ¿Cuántos estamos felices de estar en la casa de Dios? Saben, hermanos, es un privilegio realmente estar aquí y compartir la palabra con ustedes también lo es. Aunque también es una enorme, es un privilegio, pero una enorme responsabilidad. Gracias. Responsabilidad muy grande, hermanos. Por eso, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Señor, que estás en el cielo, una vez más te buscamos, Señor, para darte gracias por la vida, para darte gracias por estar aquí. Pero, Señor, te buscamos por algo muy especial, para que seas tú el que guíe, Señor, estas palabras. Para que sea el Espíritu Santo quien en nuestra mente y corazón ponga, Señor, el entendimiento necesario para comprender la verdad a la luz de tu palabra. Sé tú, Señor, a través de mí, para que lo que digamos sean palabras tuyas y no mías, y para que tu pueblo presente, Señor, aprendamos a caminar más de cerca contigo. Por favor, Señor, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Bien, antes de empezar, hermanos, me gustaría preguntar, hace no mucho estuve aquí. ¿Alguien se acuerda de qué hablamos? Del águila. ¿Y qué más? Y de la ardilla. Y habíamos dicho que ¿qué éramos? ¿Águilas o ardilla? Habíamos dicho que no importaba. Mientras seamos algo, no importa. Lo malo está cuando cuando somos águilas y pretendemos ser ardillas, y somos ardillas y pretendemos ser águilas, ¿verdad? Hermanos, una de las cosas más problemáticas del ser humano, sin lugar a duda, es la presunción. ¿Alguien sabe qué es presunción? ¿Qué es presunción? Puede ser, sí, es ser algo que no es. Cuando decimos que somos algo, que tenemos algo, pero en realidad no lo tenemos, ¿no? Cuando en realidad no lo somos. Bueno, esta mañana, hermanos, decidí hablar de esto. Es un tema bastante fuerte, así que yo voy a pedir pues desde ya les pido disculpas, ¿no? Si alguien se siente tocado, ofendido, no esa es mi intención. La intención es compartir lo que Dios dice. Y para eso vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Vamos a ir a Apocalipsis 3:1 y hermanos, miren lo que la palabra de Dios dice. El libro de Apocalipsis, ustedes saben que es un libro profético. No por eso deja de ser un libro que tiene muchas enseñanzas espirituales para nuestro tiempo, que de hecho esa es la intención. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 dice lo siguiente. Estamos en la introducción del libro. Dice Apocalipsis 3:1, 1:3, disculpen, 1:3, que fue la lectura bíblica. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo, ¿qué dice la palabra de Dios? Está cerca. Bien, yo busqué otras traducciones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Ahora les voy a leer una traducción que en lo personal me gusta mucho, aunque para el estudio no es la mejor, pero me gusta mucho para reflexionar. Es la Nueva Traducción en el lenguaje actual. Esta traducción dice lo siguiente: Dios bendiga a los que leen en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. En palabras diferentes, con un mismo sentido. Hermano, bienaventurado, dichoso, Dios bendiga al que lee y Dios bendiga a los que oyen y ponen en práctica esta, ¿qué dice la palabra ahí en Apocalipsis? Dice, gracias, que ponen de alguna manera en práctica esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca. Hermanos, ¿de qué profecía se está hablando? De alusión a qué se está hablando en la introducción de Apocalipsis. Obviamente se está hablando en alusión al libro de Apocalipsis, a todo lo que Apocalipsis dice.
Hablar de Apocalipsis, hermanos, es hablar obviamente de profecías, es hablar de lo que sucederá en el futuro, de lo que sucedió en el pasado y de lo que está sucediendo en el presente. Pero hoy me voy a limitar a solamente una parte del libro de Apocalipsis, porque esto lo tendríamos que dar en un seminario muy extenso, donde pasaríamos horas estudiando y no terminaríamos, porque es muy extensa la información que hay de Apocalipsis. Ahora, voy a basarme en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 21. Y ahí se habla acerca de la iglesia, específicamente la Odisea. La iglesia de la Odisea, ustedes saben que el mensaje a las iglesias son a 7 iglesias. Y el mensaje a la última iglesia es a la iglesia, la Odisea. Bien, yo quiero que primero tengamos en cuenta esto, hermanos, que es bienaventurado el que lee y es bienaventurado el que escucha y pone en práctica las palabras de esta profecía, o sea, de la profecía que está escrita en Apocalipsis. Que de hecho, hermanos, ¿qué significa Apocalipsis? Apocalipsis literalmente podría traducirse como correr el velo. ¿Sí? Es decir, cuando tú vas a una casa, está la ventana con una cortina, tú corres la cortina para ver a través de la ventana. Así se podría traducir exactamente Apocalipsis, correr la cortina o correr el velo para ver qué hay detrás de ese velo. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos entonces a estudiar Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 en adelante. Antes de entrar de lleno a Apocalipsis 3, 14 en adelante, quiero que hablemos, hermanos, acerca de cómo empezó el conflicto de los siglos. Ustedes conocen la historia. Ustedes saben que en un principio fue creado un ser maravilloso que, ¿cómo se llamaba? Lucifer o Lucifer. Y Lucifer, en algún momento de la historia, en su corazón nació el deseo de ser como el Altísimo. Pero bueno, vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. A eso venimos. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 16. Vamos a buscarlo rápido, hermanos, porque el tiempo es corto y hay mucho para decir. Así que vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 16. Esto es muy importante para que entendamos la promesa o la recompensa que se nos dice en el libro de Apocalipsis. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 16. Dice lo siguiente: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién estuvo allí? Lucifer. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse, y aquí viene la parte importante. ¿Dónde lo puso Dios, hermano? A Lucifer. ¿Qué dice ahí el libro de Ezequiel? En el santo monte ¿de quién? De Dios. Allí estuviste. Y en medio de las piedras de fuego, ¿qué pasaba con Lucifer? Dice la Biblia que se paseaba. Hermanos, sin lugar a duda, este lugar en el universo es inimaginable para cualquier ser humano. No podemos imaginar realmente cómo es el santo monte de Dios. No podemos, porque de hecho no sabemos ni siquiera qué habrá en el cielo. Tenemos algunos indicios según la Biblia, pero exactamente no lo podemos saber. Pero podemos saber que allí, en ese santo monte de Dios, estuvo Lucifer, que de hecho dice la Biblia que cuando él fue creado, Dios preparó una grande fiesta para él. Dice que hubo hasta tamboriles para el día de su creación. Y sus vestiduras eran ¿cómo? De topacio, de jaspe, de ónice, de carbunclo, de oro. Una vestidura que no podemos imaginar. Así es como se vestía Lucifer en el cielo. Ahora dice la Biblia que en medio de las piedras de fuego, en el monte santo de Dios, Lucifer se paseaba. Vamos a ir a Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. El libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. Dice lo siguiente: ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías, hermanos, abran aquí un grande signo de admiración. Tú que decías en tu corazón. ¿Qué decía en su corazón Lucifer? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde se quería sentar Lucifer?
en el monte del testimonio. ¿Será que este monte del testimonio es el mismo monte santo de Dios que se habla en Ezequiel? ¿Sí? ¿Creen que es así? Bueno, es el mismo. El santo monte de Dios es el mismo monte del que aquí se está hablando, del cual Lucifer quería estar. Ahora viene el versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a ¿quién decía Lucifer? Al Altísimo. ¿Cómo quién quería llegar a ser Lucifer? Como el Altísimo. Y quería tener lo que el Altísimo tenía. ¿Y qué tenía el Altísimo? Tiene un monte, y ese monte es santo. ¿El santo monte de quién? El santo monte de Dios. Dice aquí el monte del testimonio. Ahora, hermanos, en ese monte del testimonio, por lo que habíamos visto en Ezequiel, ¿piedras de qué hay? ¿Piedras de qué? ¿Piedras normales? ¿De qué? Puras originales, hermano. Sí, puras originales. Dios las creó. Pero bueno, sobre las piedras de fuego dice que Lucifer se paseaba. Yo pregunto, ¿conoce Lucifer este lugar muy bien? Sí, claro, lo conoce perfectamente. Y lo conoce tan bien que lo llegó a envidiar. Algún día esto será mío. Decía en su corazón, subiré a las alturas y a los lados del norte me sentaré y allí pondré mi trono. Ahora, esto es muy interesante, hermanos, porque a este monte se le conoce con otro nombre. ¿Alguien sabe con qué nombre se le conoce? Nombre de 4 letras. Sión. Se le conoce como Sión. El santo monte de Dios y el monte del testimonio es, o mejor conocido como, Sión. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos. ¿Qué es Sión? Bueno, diríamos, bueno, pues el santo monte de Dios. Entonces preguntamos, ¿qué es el monte santo de Dios? No, pues el monte del testimonio. No, pues ¿qué es el monte del testimonio? Y así nos iríamos, ¿no? ¿Pero qué es? ¿En sí qué es? Bueno, vamos a Salmos capítulo 9, versículo 11. Y vamos a encontrar, hermanos, lo que David dice. Salmos capítulo 9, versículo 11. Hoy vamos a estudiar bastantes textos, hermanos, así que espero que hayan traído sus Biblias. Salmos capítulo 9, versículo 11. Y Salmos 9, 11 dice lo siguiente. Cantad a Jehová que habita ¿dónde? En Sión. Y si alguien habita es porque ahí es su casa. Ahora pregunto yo, hermanos, ¿qué es Sión? ¿La casa de quién? La casa de Jehová es donde Dios vive. ¿Dónde vive Dios? Allí en Sión. En la calle Sión, me imagino, ¿no? Ahí en Sión vive Dios. Dice la Biblia, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Ok, entonces, ¿qué es Sión? ¿La casa de quién? La casa de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en Sión que lo hace tan especial? Según lo que habíamos leído en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, por el contexto, podemos entender que ahí hay algo muy especial, donde Dios se sienta. ¿Qué es? Su trono. Dijo Lucifer, subiré a las alturas y a los lados del norte, ¿qué iba a hacer Lucifer? ¿Se iba a qué? A sentar. Porque allí está el trono de Dios. Y el trono de Dios es símbolo de la autoridad que Él tiene sobre todo el universo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es Sión? Sión es la casa de Jehová, donde Jehová reina y donde Jehová se sienta como símbolo de la máxima autoridad en todo el universo. Entonces, queridos hermanos, podemos llegar a entender que el conflicto de los siglos empieza porque un ser llamado Lucifer quiso habitar la casa de Jehová, y no solamente quiso habitarla, sino quiso invadirla para ahora llegar él a ser, según la Biblia, ¿como quién? Como el Altísimo. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Vamos a dejar esto y ahora sí vamos a entrar a lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice el versículo 14. Escribe el ángel a la iglesia en Laodicea. Y aquí vamos a empezar el estudio de esta mañana. Hermano, ¿qué significa Laodicea? Bueno, yo estuve buscando en algunos diccionarios, en varios de hecho, y todos llegan a una misma conclusión. Laodicea literalmente, hermano, se traduce como juicio del pueblo
o en un pueblo juzgado. ¿No se les hace esta declaración muy interesante? Y para esto vamos a entrar un poquito en contexto, hermanos. Ustedes saben que las 7 iglesias del Apocalipsis, podríamos decir que cuentan la historia de la iglesia a lo largo del tiempo. ¿Verdad que sí? Es decir, desde que nació la primera iglesia, desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos, la iglesia ha pasado por varias etapas. Que Dios en su infinita sabiduría, a través de Juan, utilizando lugares, escuchen bien, lugares reales de la historia, Él quiso darnos a entender en qué situación iba a estar la iglesia en cada etapa. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, llegamos a la última iglesia o al último periodo de la iglesia, que en este caso es la iglesia de Laodicea. Y el significado literal de la iglesia Laodicea es un pueblo juzgado. Qué interesante, ¿no? Hermanos, ¿a partir de cuándo empezó el juicio según para nosotros los adventistas del séptimo día? El juicio investigador. 1844. Ese día nosotros creemos que las 2300 tardes y mañanas se cumplieron. Que de hecho, si tomamos en cuenta del año 457 antes de Cristo hasta 1844, ¿cuántos años son ahí? No, hermano. De 457 antes de Cristo hasta 1844, ¿cuántos años tenemos ahí? 2300. Las 2300 tardes y mañanas, que cada mañana y tarde es un día, por lo tanto un día por año según la Biblia es 2300 años. Por lo tanto, en 1844 creemos que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿A qué? A juzgar la humanidad. Ahora, creemos que estamos en el tiempo del juicio investigador, ¿verdad que sí? Tú y yo estamos siendo juzgados. Ahora, hermano, qué interesante que la última iglesia de Apocalipsis literalmente se traduce como un pueblo juzgado. Ahora, ¿quién es Laodicea? Ustedes acuérdense que Dios en su infinita sabiduría había dicho, puso ejemplos literales, ejemplos reales de lugares reales para aplicar, pues de alguna manera, lecciones espirituales. Ahora, Laodicea, que era un pueblo que sí existió en el oeste del Asia Menor. Y escuchen bien esto porque es muy interesante. En un lugar llamado Frigia, así era más o menos la localidad por donde se encontraba Laodicea. Estaba situada sobre el borde del valle del río Lico. Si ustedes ven un mapa de la época, se van a encontrar con que ahí había un río llamado Lico. Y Laodicea estaba situado, hermanos, en medio de montañas que más o menos oscilan entre 2.440 y 2.750 metros de altura. O sea que no estaba casi al nivel del mar, estaba entre montañas la ciudad de Laodicea. Ahora, a esta ciudad se le escribe, y miren lo que dice el versículo 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Si ustedes estudian las otras 6 iglesias, cada iglesia cuando se le da su mensaje empieza con la introducción de quién le escribe. Y en este caso, el que le escribe, ¿quién es? Según la Biblia, ¿quién es? El amén, ¿qué más? El testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Hermano, cuando Jesús se presenta, de hecho se presenta con muchos adjetivos. En cada una de las iglesias se presenta con una razón y se presenta según la necesidad de la época. Y en este momento Jesús se presenta como el amén, como el testigo fiel y verdadero, como el principio de la creación, porque es necesario, escuchen bien, que la iglesia Laodicea entienda que Él es el amén, que es el testigo fiel y verdadero y que es además el principio de la creación quien dice estas cosas. Ahora, si hemos dicho, hermano, que cada iglesia representa el periodo de tiempo de la historia de la iglesia, podemos decir entonces que nosotros estamos viviendo ¿en qué etapa, en qué época, en qué iglesia? ¿En la iglesia de quién? De Laodicea, en la iglesia del pueblo que se está juzgando. Ahora, si tomamos esto en cuenta, el que nos escribe a nosotros, ¿quién es? Primero que nada, ¿qué cosa? El amén. ¿Saben ustedes, hermanos, qué significa amén? ¿Qué significa?
Así sea. Y a veces lo tomamos como solamente una frase. Pero es más que eso. Cuando el Señor dijo, haya luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. O sea, cuando se refiere al amén, es aquel que dice y se hace. Por lo tanto, cada vez, hermano, que tú dices amén en la iglesia, no estás haciendo otra cosa más que invocando el nombre de quién. Uno de los adjetivos o de cómo se conoce a quién. Pues a Jesús, al Creador. Por lo tanto, ten cuidado, hermano, cuando dices amén. No es cualquier cosa. Ahora dice la Biblia, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué el testigo fiel y verdadero? Porque, hermano, Jesús se presenta como alguien que es verdadero, como alguien que dice y hace y cumple lo que promete. Ahora, ¿por qué es importante estos adjetivos para la época? Porque, hermanos, en nuestra época más que nunca se está dudando de quién es realmente Jesús. De hecho, la lección hablaba, ¿y qué decía? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Y querido hermano, hoy día, por ejemplo, esta semana yo estaba viendo una parte de un documental que decía, Jesús sí tuvo sus padres, tuvo hermanos, eso lo sabemos, pero el problema viene cuando estos científicos dicen, y Jesús tuvo sobrinos. ¿Jesús tuvo sobrinos, hermano? Bueno, puede ser de sus hermanas, ¿no? Pero aquí dicen, Jesús tuvo hijos. Y ahí nos metemos en un grave problema. Dudamos de que este Jesús es un Jesús que es fiel y verdadero. Dudamos que este Jesús es un Jesús que es el principio de la creación ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, hermanos, hoy más que nunca el Señor necesita presentarse así. Yo soy el fiel y verdadero. Yo soy el principio de la creación. Porque hoy más que nunca, hermanos, los filósofos, los agnósticos dicen, ese Jesús solamente fue un iluminado de la época. Pero no es Dios. Y tú y yo creemos que ¿quién es Jesús? ¿Es Dios? Claro, es Dios mismo. Ahora, una vez entendiendo esto, hermanos, pasamos a lo bueno del sermón de esta mañana. Dice el versículo 15. El que es fiel y verdadero, el que es el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío, ni qué más, ni caliente. Y dice la Biblia, ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16, pero eres tibio y no frío ni caliente. Por lo tanto, ¿qué pasará, hermano? ¿Qué pasará? Te vomitaré de mi boca. Saben, hermanos, que yo vengo de un lugar donde para llegar hay que subir bastantes montañas. Y el que no está acostumbrado sufre bastante. Porque para llegar hay que llegar en combis. Las combis son como unas vagonetas donde pues todos van como sardinas, ¿no? De hecho, hay una terminal donde no se va hasta que está llena la camioneta. Y hermanos, en la parte de atrás solamente caben 4 personas. Hermanos, meten hasta 5 con tal de sacar más pasaje, ¿no? Pero resulta que esto es muy interesante porque del lugar, la ciudad, una de las ciudades más grandes, por así decirlo, cerca del pueblo, ya ciudad donde yo crecí, es Huixla, así se llama, Huixla, Chiapas. Y ahí en Huixla, hermanos, hay un calor inmenso, inmenso. Por lo tanto, imagínate, el calor, que de hecho las camionetas muchas no tienen clima. Así que imagínate 5 personas donde caben 4, 4 donde caben 3, 3 donde caben 2 y 2 donde cabe 1. Imagínate, hermano, qué olor hay ahí, donde hace mucho calor. Ahora imagínate, no solamente el olor, imagínate, hermano, todas esas curvas que subes, que bajas hasta llegar al pueblo. Y a eso agrégale el olor de la comida que todos están comiendo. Hermano, si no estás acostumbrado, seguramente vas a llegar a Motocintla, el lugar donde yo crecí, con 3 kilos menos. Porque de alguna manera vas a sacar hasta lo que no quieres. Yo he visto, por ejemplo, y a mí me ha pasado ver a personas que no están acostumbradas y que vomitan. Ahora, ¿el vómito es agradable, hermanos? No es ni agradable ni para el que lo ve, ni para el que tiene el vómito. Ahora, esto es muy serio, hermanos, y aquí vamos a entrar en un terreno bastante árido. La Biblia es muy clara. Dios dice, yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ahora, hermano, ¿a quién se le está diciendo estas palabras? ¿A qué iglesia? A la Odisea. Habíamos dicho que la Odisea estaba en medio de ¿dónde se encontraba geográficamente?
en medio de montañas, ¿verdad que sí? Bueno, hermanos, la Odisea era muy conocido en su época porque de hecho económicamente estaba muy bien. De hecho, en la ciudad de la Odisea tenía fama por sus numerosos bancos, ahí guardaban mucho dinero. Tenía fama porque tenía una de las mejores escuelas de medicina y tenía fama también porque tenía mucha industria de ropa, de ahí se exportaba mucha ropa. Al ratito vamos a ver un poquito qué tiene que ver eso con lo que aquí se está diciendo. Pero aquí lo interesante es de que esta gente, que era la Odisea, tenía muchas cosas, pero así le hacía falta algo muy importante. Ahora, antes de entrar en esto que le hacía falta, yo quiero preguntar, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí creen que ser caliente es bueno? ¿Cuántos de los que están aquí creen que ser frío es bueno? ¿Y ser tibio es bueno? ¿Cuántos creen que ser tibio es bueno? Bueno, querido hermano, aquí es muy importante que entendamos esto. Por mucho tiempo, yo he escuchado, hermanos, desde el púlpito a muchos predicadores que han dicho que tenemos que ser calientes en la iglesia, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y no tenemos que ser fríos. Y estoy hablando de este texto. Pero por mucho tiempo, hermanos, este texto se ha explicado mal. Por mucho tiempo hemos dicho, es que aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, el Señor dice que tienes que ser caliente, que no es bueno ser frío y que tampoco es bueno ser tibio, hay que ser caliente espiritual. Está bien, pero hermanos, yo pregunto, en el contexto de la Biblia, no de lo que ustedes crean, en el contexto de lo que aquí se está leyendo, versículo 15, ¿es bueno ser frío? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que sí? ¿Es bueno ser frío? Pero no me digan sí porque creen, si no estén seguros. ¿Es bueno ser frío según Apocalipsis 3:15? A ver, voy a empezar por adelante. ¿Es bueno ser caliente según Apocalipsis 3:15? Sí. ¿Es bueno ser tibio según Apocalipsis 3:15? No. ¿Es bueno ser frío según Apocalipsis 3:15? Bueno, hermanos, déjenme decirles que sí es bueno. Porque el Señor dice, ojalá fueses ¿qué? Frío. ¿Verdad que sí? Ojalá fueses frío. O sea, es bueno ser frío y es bueno ser caliente. ¿Qué es lo malo? ¿Verdad que sí? ¿O todavía no están convencidos? Es malo ser tibio. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, lo malo es ser tibio. Y versículo 16, es bueno ser frío y es bueno ser caliente. Ahora, es muy irónico pensar que según el contexto de Apocalipsis capítulo 3, ser frío es malo. Porque imagínense ustedes que el Señor nos dijera, para mí es mejor que seas frío. Si tomamos como frío, que es como la frialdad espiritual, sería muy ilógico pensar un Dios que te diga eso. ¿Por qué? Porque imagínate que Dios dice, yo quiero que todos se salven, pero si tú no quieres salvarte, apruebo que no te salves y es mejor que no estés en la iglesia. ¿Te imaginas a un Dios así? ¿Te imaginas a un Jesús que te diga, es mejor que seas frío para mí? Si tomamos en cuenta que frío lo tomamos como la frialdad espiritual. Sería incorrecto, hermanos, porque el Señor quiere que todos nos salvemos. El Señor quiere que todos estemos en el reino con Él. Él no aprueba, Él no dice, bueno, si estás tibio, mejor que seas frío. No, o sea, no tiene nada que ver la temperatura espiritual aquí en Apocalipsis capítulo 3. Lo que sí tiene que ver, hermanos, es lo que les voy a decir a continuación. Resulta, hermanos, que ahí en medio de las montañas se encontraba la Odisea. Al norte había una ciudad llamada Hierápolis. Y Hierápolis era muy conocida por las vertientes de agua caliente que tenía. Porque mucha gente que tenía problemas reumáticos, que tenía problemas de huesos, problemas musculares, iban a Hierápolis para sanar sus dolencias con el agua caliente. Se hacían muchas terapias. Ahora, 11 kilómetros al sur había una ciudad que se llamaba Colosa. En esa ciudad llamada Colosa, hermanos, era muy conocida por la fuente de agua fría y era el agua más pura que tú podías tomar. Pero aquí hay un problema. En medio de Colosa y Hierápolis está ¿quién? La Odisea. La Odisea puede tener bancos.
Laodicea puede tener industria de ropa. Laodicea puede ser conocida como la mejor escuela de medicina. Pero no tiene, hermanos, algo esencial. No tiene agua propia. El agua que le llega a Laodicea viene de dos vertientes que no son de ella. Uno proviene ¿de dónde? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Habíamos dicho. Hierápolis. Que el agua era ¿cómo? Caliente. Y de donde se alimentaba la otra fuente era de Colosa, donde el agua, ¿cómo era? Fría. Por lo tanto, hermanos, cuando las dos vertientes se juntaban y llegaban a donde estaba Laodicea, ¿cómo llegaba? Tibia. Y se tenían que conformar, porque no tenían una fuente de agua propia. Es decir, aquí, hermanos, aquí no se está hablando de que tienes que ser frío, tienes que ser caliente espiritualmente y nunca frío ni tibio. No, eso no tiene nada que ver. La aplicación que Jesús está dando a través de Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16 es la siguiente. El Señor lo que dice es que Laodicea no tenía una fuente propia de agua. Y eso es un problema, porque si no tiene algo propio, tiene que alimentarse de dos lugares totalmente ajenos a Laodicea. Y en este caso, hermanos, Laodicea ni disfruta de los poderes curativos del agua caliente, ni disfruta de lo delicioso que es el agua fría de Colosa. ¿De qué disfruta Laodicea? De nada, porque cuando llega el agua a Laodicea, ¿cómo es? Es tibia. Ya no tiene ningún sentido. Que de paso, hermanos, para que la gente pueda tomar agua caliente necesita calentarla además. Y para que la gente pueda tomar agua fría necesita ponerla a reposar hasta que se enfríe. Porque el agua no les llega ni caliente ni fría. ¿Cómo les llega? Tibia. Por lo tanto, hermanos, aquí lo que el Señor está diciendo es lo siguiente. Ojalá tuvieras una fuente de agua propia, pero no la tienes. Por lo tanto, eres ¿cómo? Tibio. No tienes lo necesario. Y aquí, hermanos, ¿por qué es tibio Laodicea? ¿Por qué el Señor utiliza esto, la zona geográfica, lo que está sucediendo en cada una de las zonas para la aplicación espiritual? ¿Por qué Laodicea es tibia? Y aquí viene la respuesta en el versículo 17. Porque tú dices, ¿qué dice Laodicea? Yo soy rico. Y dice la Biblia, y no tengo necesidad de nada, porque me he enriquecido. Y no sabes que tú eres ¿cómo? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Habíamos dicho, hermanos, que en Laodicea había muchos bancos. La gente tenía dinero. Habíamos dicho también que en Laodicea, ¿qué más había? Una de las mejores escuelas de medicina. Por lo tanto, estaban los mejores médicos. Y también había una de las industrias más importantes de ropa. Por lo tanto, la economía estaba bien. ¿De qué necesidad tenía Laodicea? De nada. Y decía, yo soy rico. Y es verdad, eran ricos. Materialmente eran completamente ricos. Que de hecho, hermanos, hay en la historia, en el año 60 después de Cristo, se cuenta que hubo un grande terremoto. La ciudad fue devastada. Y tenían tanto dinero que no pidieron ayuda a Roma porque ellos mismos pagaron todo para poder reconstruir otra vez la ciudad. Así de ricos eran. No tenemos necesidad, tenemos todo. Pero el Señor dice, lo que no sabes es que eres pobre. No tienes lo más importante, que es una propia fuente de agua. Ahora, querido hermano, versículo 18 dice la Biblia. Por lo tanto, y esto lo está hablando el fiel y verdadero, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice la Biblia, unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Y hermanos, Dios es tan grandioso, Dios es tan sabio, que utiliza el momento específico de la zona para darnos lecciones espirituales hasta lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia Laodicea. El Señor primero dice, mira, tú necesitas comprar oro refinado. ¿No se supone que es rico Laodicea? Bueno, sí, pero el Señor aconseja que compren oro. Y dice la Biblia, vestiduras blancas para vestirte. A ver, ¿no se supone que tiene una de las mejores industrias de ropa? ¿No se supone que deberían estar mejor vestidos? Pues sí, pero bueno, como la necesidad de ellos es espiritual, el Señor dice, tienes que vestirte. Y entonces aquí dice el Señor, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y entonces vas a ungir tus ojos con colirio. A ver, ¿no se supone que tienes la mejor escuela de medicina? ¿Para qué necesitas colirio?
Pero el Señor contrasta esa idea. Acuérdense que hoy estamos hablando ¿de qué? De presunción espiritual. Y saben, hermanos, esa es la presunción. La presunción es cuando tú crees que tienes todo y a la vez no tienes nada. Pero sí, y aquí hay un grave, el problema está, hermanos, de que este mensaje no es solamente para la iglesia en ese momento. ¿Es para qué tiempo? ¿Para la iglesia de qué tiempo? De este momento. Por algo el Señor lo dice. ¿Quién dice estas palabras? El fiel y verdadero. ¿Quién dice estas palabras? El amén. ¿Quién dice estas palabras? El principio de la creación de Dios. Y si Dios lo dice es por algo. Querido hermano, yo hoy no voy a hablar acerca del mundo, porque el mundo está allá afuera y saben ustedes que el mundo es malo. Hay cosas buenas también, pero la mayoría es malo. Hoy voy a hablar de la iglesia acá, actual, de quiénes somos tú y yo. ¿Será, hermanos, que nosotros aquí dentro de esta iglesia en algún momento nos hemos llegado a sentir ricos y que no tenemos necesidad de nada? ¿Será acaso, hermanos, que en este momento nos hemos sentido autosuficientes delante del Señor? ¿Será que acaso en algún momento de tu vida te has sentido presuncioso con lo que tienes? Tú y yo, hermanos, estamos viviendo en no cualquier país. ¿En qué país estamos viviendo? En Estados Unidos, de América. Y los Estados Unidos de América, hermanos, si bien es cierto que es un país de oportunidades, también es un país que te consume. Es un país que no es igual a tu país, no es igual a El Salvador. Aquí la ropa, hermanos, la metes a una máquina y se seca sola, ya tienes que tenderla en hilos. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Tu país no es igual a este. En este país, para que tú vivas, tienes que tener ¿qué? Dinero. Y si no tienes dinero, no vives. Ahora, querido hermano, este país te consume en el sentido de que si tú te dejas consumir, este país te acaba. No hablo en lo material, porque puedes tener una bonita casa, puedes tener un buen auto, puedes tener una buena cuenta bancaria y puedes tener a tus hijos bien, incluso con una buena ropa. Pero acuérdense de la Odisea. Aquí, hermanos, el problema es que te consume espiritualmente. Y eso es un problema. Hermanos, yo recuerdo, y yo vengo de raíces muy humildes, donde era muy divertido ir a la iglesia. Yo recuerdo que allá, por lo menos en Chiapas, se hacen las famosas reuniones de laicos. Y querido hermano, cuando se hacen las reuniones de laicos, a mí me tocó estar haciendo unas prácticas de teología en un lugar llamado Siltepec, allá en la zona sierra de Chiapas. Y me acuerdo, hermano, que se hacían las reuniones de laicos y allá, si no tienes carro, tienes que ir caminando. Y tienes que caminar 2-3 horas para llegar a la iglesia. Y las hermanas, en la época de lluvia, que de hecho yo estuve en esa época, tienen que ponerse nailos en los zapatos y sobre los zapatos, pues sobre las bolsas sus zapatos, para poder llegar y no ensuciarse o no tener húmedos los pies. Pero hermano, tú verás qué bonito. Los hermanos cantando, ahí por el camino, hay veredas por la sierra. Y los hermanos en filita india. Y todos hermanos riendo y todos cantando, oh amor de Dios, tu inmensidad, y yendo a la iglesia. Llegan a la iglesia, hermanos, y no hay bancas como esta. Hay pequeñas tablas que utilizan los albañiles, con pequeños, con lo que son blocks de cemento. Esas son las bancas, y así tú ves una detrás de otra. Y la iglesia, hermanos, no cabe ni una persona. La iglesia está llena. Por los lados llena, hasta la parte de atrás llena, e incluso en el cuarto pastoral está lleno la gente, porque no hay dónde meter a tanta gente. Pero la iglesia feliz. Llegan las hermanas, llegan a donde está la iglesia, se lavan los pies porque están sucios y sacan de su bolsa otro par de zapatos, los zapatos de iglesia, se lo ponen y entonces sí están listos para alabar a Dios. Y empiezan a cantar, hermanos, y empieza un canto tras de otro. Y al ratito viene la predicación. Y después de la predicación, querido hermano, viene el alimento para toda la iglesia. Y qué hermoso es eso. Y a veces, hermano, llegamos a Estados Unidos, de esos lugares donde no teníamos, quizá económicamente no estábamos bien y no teníamos nada. Ahora llegamos a los Estados Unidos. Y ahora en vez de ponerte nailos en los pies, tienes una camioneta 2014 o 2015. ¿Verdad que sí? Un auto último modelo. Y hermano, tienes freeways en vez de veredas. Tienes carreteras amplias. Tienes todo eso.
Tienes incluso, bueno, no he visto ningún Camaro, así que voy a decir un Camaro acá, para que nadie se ofenda. Tienes un Camaro, hermanos, 500 caballos de fuerza. Bueno, aunque no los utilizas todos, ¿verdad? Cuando 1, 2, 3 por ahí, porque no, aquí no te dejan. Pero ni aún así haces el esfuerzo, hermano, por venir a la iglesia. Y yo lo digo y hablo por mí, hermanos, porque a veces yo no he venido a la iglesia. Y saben, hermanos, qué triste es eso. Porque no tenemos una propia fuente. Porque no disfrutamos, hermano, de las ricas aguas de Colosa que están al sur, ni disfrutamos de las aguas que son curativas que están al norte. No disfrutamos ninguna fuente. Estamos aquí, hermanos, sumergidos en la tibieza de lo que nos llega, en la tibieza de lo que nos alimentamos de otros lugares que son ajenos. No tenemos una propia fuente, pero decimos que somos ricos, pero decimos que tenemos todo. Y lamentablemente, hermanos, el Señor nos dice, lo que no sabes es que no tienes absolutamente nada. Y esto es importante, hermano, porque las palabras de esta profecía, querido hermano, son para este tiempo, y un tiempo que está como cerca. Y hermano, viene el versículo 19. Es tanta la tibieza que entonces el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y miren lo que dice el Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, porque esa es la promesa que Dios te ha dado. Dios te dice, estoy tocando. Y a mí me gusta, hermanos, cuando predico de esta parte de la Biblia, me gusta usar este ejemplo. Cierto día un pintor muy famoso pintó el cuadro de Apocalipsis 3:20 y pintó a Jesús tocando la puerta. Pero resulta que en esa gran exposición había muchos críticos, como siempre los hay. Y como decía un profesor mío, para un gallo hay uno más gallo. Y para un crítico hay uno más crítico todavía. Y el crítico, fisgoneando, dijo, esa pintura tiene un error. Y todos se quedaron asombrados, ¿no? Pero qué pintura, qué error, si es majestuosa la pintura. Y entonces preguntó el autor, dígame, ¿cuál es el error de la pintura? Y entonces el crítico dijo, bueno, es que no tiene la cerradura. Y es evidente, vieron la pintura y en la puerta no había herradura, no había cerradura. Y entonces el pintor, con una sonrisa de satisfacción, dijo, no es que esté mal la pintura, lo que pasa es que esa puerta se abre por dentro. Y es muy cierto, hermano. El Señor te invita, el Señor toca, el Señor dice, aquí estoy a la puerta, pero ¿por qué lado se abre la puerta? Por el lado de adentro, porque el Señor es tan respetuoso, es tan caballero que no entra a la fuerza. Él espera que tú le abras. Y ahora, querido hermano, el Señor te invita a que te arrepientas para que Él entre en tu corazón. Y saben, hermanos, a veces en la iglesia estamos tan desconectados de Jesús. No tenemos la fuente que es Cristo Jesús, que no nos importa lo que pasa en la iglesia. No nos importa el dolor del hermano. No nos importa qué está pasando el vecino. No nos importa nada. No nos importa quién queda director de jóvenes y quién no queda. No nos interesa. Con que pongan a uno está bien. No me interesa. Estamos tan desconectados, hermanos de Dios, que decimos que somos el pueblo que guarda el verdadero día de reposo, pero resulta, hermano, que no lo guardamos en realidad. Lo que hacemos es que dejamos de trabajar secularmente para trabajar eclesiásticamente en la iglesia. ¿Sí se entiende eso o quieren que lo explique con más detalle? Es decir, yo dejo de trabajar el sábado, tal vez no trabajo en electricidad, no trabajo en el cemento, no trabajo, en mi caso, vendiendo libros, tal vez no trabajo en eso. Pero resulta que llega el sábado, hermano, y tenemos junta administrativa, junta de conquistadores, junta de aventurero, junta de no sé qué, junta de la mujer, junta de no sé cuánto, hermano, y cambiamos el trabajo que de allá mundanal por un trabajo eclesiástico. Pregunto yo, ¿se está guardando el sábado? No. No se está guardando, se está haciendo lo mismo que afuera, solo que con actividades eclesiásticas. Y estamos tan desconectados de Jesús que no nos damos cuenta. ¿Y qué decir de los jóvenes, hermanos? Los jóvenes hoy día estamos tan desconectados de Jesús que no nos importa nada. Que todo lo vemos relativo. Que todo lo vemos, pues al ahí se va. Y yo lo digo, hermano, porque soy joven. Y como jóvenes tenemos luchas.
Como jóvenes tenemos pruebas muy fuertes, que si no estás con Jesús, tu mundo se termina, te destruye el diablo. Ahora, hermano, estamos tan desconectados de la fuente de agua de vida que no vemos esas cosas. Realmente somos la iglesia de la Odisea, lamentablemente. Lo somos. Pero alguien podría decir, pero Jimmy, si ya está profetizado, ¿qué quieres que hagamos? No, hermano. Por eso el Señor, gracias a Dios en su infinita misericordia, dice: yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego, que te vistas, que uses colirio y lo pongas en tus ojos. ¿Para qué? Para que cambiemos la historia, para que no seamos como aquí se presenta la Odisea. Por eso el Señor nos aconseja arrepentirnos, hermanos, de corazón. Y saben, hermanos, esto es muy triste, porque a veces en la sociedad de jóvenes, que es sábado, no venimos. ¿Y por qué no venimos? Porque decimos, bueno, pero es que tuvimos junta, y le echamos la culpa a la junta. ¿Ven el problema de las juntas en sábado? Que decimos, ya estuve y claro, hermano, estar todo el día en la iglesia te fastidia, es obvio, somos carnales, que ya no te da ganas de estar en la sociedad de jóvenes. Por lo tanto, te vas. Ahora, ¿eso está bien? Querido hermano, discúlpeme, pero no está bien. Y saben, hermanos, es triste eso. Es triste que no disfrutemos un sábado realmente con el Señor. ¿Saben cómo habrá guardado el sábado Adán y Eva? Yo me imagino que no había escuela sabática, obviamente no había escuela sabática, no había culto divino. Tal vez no había muchas formalidades como los hay hoy, que de hecho también es importante, no estoy diciendo que no. Pero yo me imagino, hermanos, que el Señor venía y decía, ahora sí, Adán y Eva, ven, te voy a mostrar todo lo que hice en la creación. Cascadas, me imagino. Le mostraba los seres que están en el agua. Jugaba con ellos, se ponían a comer fruta hasta que tal vez ya no podían más. Y pasaban tiempo con el Señor. ¿Será que tú y yo en sábado realmente estamos pasando tiempo con el Señor? Acuérdense que estamos hablando para nuestra iglesia, no del mundo, nuestra iglesia. Y nuestra iglesia está tan desconectada del Señor que suceden esas cosas. Ahora, hermano, no hablo de lo que a veces aquí se dice en la iglesia, de los problemas que hay en la iglesia. ¿Saben, hermanos, por qué hay tantos problemas en la iglesia de envidia, de chisme, de todo eso? Porque no estamos conectados a la fuente que es Jesús. Simple y sencillamente por eso. Hermanos, lamentablemente nos alimentamos de dos fuentes que cuando nos llega, lamentablemente, hermano, ya no es ni caliente ni fría, es tibia. Y el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Personalmente a mí no me gusta el agua tibia, y cuando lo tomo me causa cosas. Yo prefiero el agua bien fría, personalmente. Por eso, hermanos, esta mañana yo te digo, si quieres ser frío, amén, hermano, y alabado sea el nombre de Dios, pero sé frío. Si quieres ser caliente, sé caliente. Aquí lo malo está en ser tibio. Eso es lo malo. Al que venciere, versículo 21, le daré que se siente conmigo. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? En mi trono. ¿Y dónde está el trono de Dios? En Sión. ¿Y dónde quiso sentarse, hermano, Satanás? En Sión. ¿Por qué hizo tanto problema Satanás? Por Sión. Satanás dijo, a los lados del norte me voy a sentar y ahí seré semejante al Altísimo. Eso por lo que Satanás, querido hermano, hace tanto drama, tanto problema, por el cual una tercera parte de los ángeles del cielo vino, los ganó y los trajo a esta tierra. Eso por el cual hizo todo un plan para poder matar a Jesús desde el momento que estaba niño. Eso por lo que Satanás pelea tanto. Eso por lo que incluso creó grandes instituciones como la Roma de hoy, que conocemos como el papado, para poder gritarle al Altísimo y decirle cuánta cosa según Apocalipsis y levantar grandes blasfemias. Eso por lo que Satanás hace tanto escándalo, hermanos. El Señor a ti te lo da gratuitamente. Al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? Y ahora entiendo, hermano, por qué Satanás no quiere que vayas al cielo. Y ahora entiendo por qué Satanás lucha con los jóvenes para que prefieran una discoteca en vez de la iglesia. Y ahora entiendo tanto, hermano, por qué en la iglesia Satanás se involucra tanto, que hay tanto chisme. Y ahora entiendo, hermanos, por qué Satanás le repuede cuando un alma
aquí en las aguas bautismales se bautiza? Porque van a llegar al lugar que él nunca, por su propia culpa, va a poder llegar a tener. En algún momento, hermanos, Satanás quiso sentarse en el trono de Dios. Y el Señor te dice a ti tranquilamente, si tú vences, te vas a sentar. Por eso, hermanos, será hermoso que en este momento dediquemos un tiempo para reflexionar en nuestra vida. ¿Acaso no será maravilloso, hermanos, que en esta mañana, querido joven, hermano, niño de la iglesia, tomemos un tiempo para decirle, Señor, hoy quiero de verdad arrepentirme, hoy quiero cambiar mi manera de pensar para ser un verdadero hijo tuyo? Señor, yo quiero sentarme en ese trono. Y si Satanás empezó toda una guerra contra ti por ese trono, y si me lo estás dando gratuitamente, querido hermano, sería tonto no aceptarlo. Yo quiero estar ahí. Y así dice el Señor, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. Quiero terminar, hermanos, con un texto más. David muy sabiamente dice, el gozo de toda la tierra es Sión. Y yo quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Y con eso terminamos. 1 de Pedro 4 al 8. ¿Por qué tenemos que deleitarnos en Sión? Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él, ¿qué pasará, hermano? No será avergonzado. ¿Qué es lo más precioso que tiene Sión? ¿Quién? Jesucristo. Y David nos dice, regocíjate en Sión, porque él sabía que ahí habitaba Jesús. Y ahora, hermano, a través de Pedro, la Escritura nos dice que nosotros tenemos que ver a Sión, porque allí está la principal piedra. Allí está, hermano, el que te da la buena vida, el que es la verdadera fuente. Ya no, hermano, ya no esperes que el agua llegue de Hierápolis, ni tampoco que llegue de Colosa, que llegue de manera propia. Y el Señor en este momento, hermano, quiere ser tu principal fuente. La pregunta es, ¿quieres que sea? Hermano, si tú en esta mañana estás deseoso de verdad de tener una nueva vida, una vida realmente diferente, una vida llena de abundancia, hablando espiritualmente, yo, hermano, quiero que hoy hagas un pacto con el Señor. Y si es así, voy a invitarte a que te pongas de pie. Y mientras cantamos el himno de final de esta mañana, querido hermano, en tu corazón, pues hables con Dios y dile lo que tengas que decirle, para que a partir de ahora cambiemos la historia de la Odisea. Ya no seamos esa la Odisea tibia, sino seamos esa la Odisea que el Señor quiere. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a alabar a Dios con este canto. Cantemos de pie cristianos. Cantamos, hermanos. Seguir el
de pie cristianos, al fin el galardón. Si hoy la lucha es recia, mañana habrá canción. Quien salga victorioso, corona obtendrá, y con el Rey de Gloria por siempre vivirá. Amén. Antes de orar, hermanos, me gustaría terminar este sermón manifestándoles, si así se le quiere llamar, 3 retos para sus vidas. Y tienen que ver con retos prácticos. Primero, acerca del sábado. Tú y yo sabemos que el sábado es el día del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Es el día donde venimos a alabar a Dios y donde sabemos que Dios se detiene de todo lo que hace para prestar absoluta atención a la humanidad. Ahora, yo lanzo el reto a todos mis hermanos y a mí mismo de que a partir de ahora, hermanos, el sábado no lo hagamos muy rutinario. Dediquemos un tiempo especial con el Señor y van a ver lo maravilloso que es. Segundo reto, hermano, que a partir de hoy, de alguna manera, en nuestras relaciones tratemos de involucrarnos más con nuestros hermanos. Preguntémosles cómo está, qué necesita. Si podemos ayudarlo, eso va a ser muy bien para nuestra vida espiritual. Tercer reto. Y esto es uno tal vez de los más delicados y tal vez uno de los que nos va a costar más. Pero ustedes escojan el día en la semana, el día que ustedes quieran. Y así como un día se los dije aquí a la escuela sabática en la clase, creo que es la 1, bueno, la clase 1. Y el reto es lo siguiente, escojan el día y durante 24 horas, hermano, no hables de nadie, de nadie. No hables de ningún hermano de la iglesia. No hables de ningún familiar tuyo, de ninguna persona que conozcas afuera. No hables de nadie durante 24 horas. Habla de cualquier otra cosa menos que sea de alguien. Hay tanto para hablar, hermano, que a veces el 90% de nuestras conversaciones tienen que ver con otras personas. Y dirán, bueno, eso es imposible porque tenemos relaciones. Es verdad. Lo que estoy diciendo es que no hables personalmente de en qué está bien, en qué está mal la persona por 24 horas. Escoge el día que tú quieras. Y si a ti te parece bien que eso pueda ser una buena oportunidad para abrir un poco más el panorama de tu vida espiritual, si lo quieres seguir practicando, hazlo. Pero pruébalo. Te vas a sorprender por los resultados. Hermanos, ojalá y Dios quiera que cambiemos la historia de esta profecía. Todo está en nosotros. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a terminar con una oración. Bendito Señor que estás en el cielo, alabamos tu nombre, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios de justicia, pero también de gran misericordia. Y Señor, hoy a la luz de tu palabra hemos visto cómo tú nos hablas, Señor, para nuestra época. Y realmente, Señor, tienes razón. Representamos a la iglesia de la Odisea y lamentablemente, Señor, somos como lo describes. No generalizamos, Señor, porque sabemos que hay hijos fieles tuyos que sabemos que tratan de cambiar la historia. Pero, Señor, si alguno de mis hermanos, si yo, si nuestros líderes de la iglesia, si toda la iglesia junta, Señor, estamos en un estado de tibieza, donde no tenemos la fuente que es Cristo Jesús en nuestras vidas, Padre eterno, esta mañana queremos rogar por los méritos de Cristo Jesús, que pongas en nosotros el deseo de buscarte cada día más. Padre eterno, queremos sentarnos contigo en el trono, en ese símbolo de máxima autoridad, donde sabemos que tú nos lo das de manera gratuita. Por eso, Padre, en esta mañana, si hemos pecado contra ti, si no vemos más allá de lo que tenemos enfrente, si nos alimentamos de otras fuentes que no sean, Señor, propias, te pedimos perdón. Señor, yo quiero que a partir de hoy, como hijos tuyos, delante de ti y por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón, queremos comprometernos a guardar mejor el sábado.
a pasar de verdad de tiempo de calidad contigo. Nos comprometemos, Padre, a interesarnos por las personas, no solamente con las personas de la iglesia, sino donde vivimos, con nuestra familia, donde vayamos, Señor. Que seamos más amables con la gente, que la gente vea que somos hijos realmente tuyos. Y Señor, te pedimos que si teníamos la costumbre de hablar de los hermanos de la iglesia, a espaldas de ellos, que hoy reprendas ese espíritu de Satanás, para que, Señor, en nuestro corazón únicamente esté el espíritu tuyo. Padre, vienen las elecciones para los nuevos líderes. Rogamos que tu presencia esté ahí en esa junta. Y que juntos, Señor, como tu iglesia, por más de que nos llamen, Señor, laodicenses, seamos aquellos laodicenses que sí nos habíamos equivocado, pero que ahora estamos arrepentidos y vivimos para honra y gloria tuya, Padre. Señor, somos el pueblo del juicio, nos estás juzgando. Queremos ya verte, Señor, queremos estar listos. La lectura bíblica de hoy, Señor, decía que el tiempo está cerca. No sabemos cuándo exactamente vienes, pero lo que sí queremos decirte es que queremos estar listos. Señor, si te conviene venir pronto, que así sea. Y que como pueblo tuyo, Padre, y por medio de tu Espíritu Santo, realmente, Señor, nos preparemos para estar contigo por la eternidad. Por favor, Señor, fortalécenos para las luchas que vienen. Fortalécenos, Padre, para las pruebas que vengan. Fortalécenos para las tentaciones, porque queremos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, llena el corazón de cada hermano aquí presente, de cada joven, de cada niño. Que vayamos hoy a casa, Señor, convencidos de que has hablado en nuestro corazón. Padre eterno, gracias por estas palabras en tu palabra, en tu Biblia. Gracias, Señor, por haberte cantado, por darnos la oportunidad de venir a este culto de adoración a ti. Ahora te pedimos que en este sábado, por medio, Señor, del Espíritu Santo, podamos seguir disfrutando de tu presencia. Señor, quédate pues en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.